Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo número 6, el cual está integrado por Ayala Landero Jesús, Gutiérrez Caballero Pablo, Rodríguez Aguirre Raúl, Ramírez Ramírez Lisset y su servidora Amador Peñuela Sanet. Nosotros les vamos a hablar del tema diseño para manufactura. Durante las últimas actividades que se realizan en el desarrollo del producto, es muy común que los equipos empiecen a tener dificultades para relacionar las necesidades de los clientes con las especificaciones que debe de tener el diseño del producto que se está haciendo. Es por eso que muchos equipos optan para practicar metodologías de diseño para un criterio de calidad. Estos criterios pueden ser, por ejemplo, la confiabilidad, la robustez, la facilidad del servicio, efecto ambiental o la facilidad de manufactura. Una de las metodologías más comunes es el de diseño para manufactura, que esta es de importancia universal debido a que afecta directamente a los costos de manufactura. El costo de manufactura es una clave que va a determinar el éxito económico de un producto. El éxito económico de un producto va a depender del margen de utilidades que obtenga la empresa con la venta de ese producto. Un diseño económicamente exitoso es aquel que asegura una alta calidad del producto, pero que también al mismo tiempo minimiza los costos de manufactura. El diseño para manufacturas es un método que nos va a ayudar a alcanzar esta meta, en donde se bajen los costos de manufactura, pero sin sacrificar la calidad del producto. El diseño para manufactura es una de las prácticas más integradoras en el desarrollo del producto, debido a que interviene la participación de diferentes personas profesionales. Este diseño utiliza información de varios tipos, como es bosquejos, dibujos, especificaciones del producto, alternativas de diseño, así como una comprensión detallada de los procesos de producción y de ensamble y las estimaciones de costos de manufactura, volúmenes de producción y programación de aumento de producción. Este diseño va a requerir, como ya se mencionó, la contribución de la mayoría de los miembros del equipo del desarrollo del producto, tanto como especialistas externos. En este diseño se va a trabajar con personas con experiencia en ingeniería de manufactura, contadores de costos, personas de producción y los diseñadores del producto. El diseño para manufactura se va a realizar durante todo el proceso del desarrollo del producto. Este va a empezar en la fase del desarrollo del concepto, que es cuando las funciones y las especificaciones del producto empiezan a determinarse. Después, al seleccionar un concepto del producto, el costo va a ser casi siempre uno de los criterios que se van a tomar en cuenta para basar una decisión. Durante la fase del desarrollo del diseño a nivel del sistema, el equipo va a tomar decisiones sobre cómo va a descomponer el producto en los elementos individuales que lo conforman, basado en gran medida en los costos que se va a esperar de las implicaciones de complejidad que va a tener la manufactura de ese producto. Las estimaciones precisas de todos los costos, pues finalmente se van a obtener durante la fase del desarrollo del diseño de detalle, cuando la mayoría de las decisiones van a ser presentadas debido a intereses de manufactura. El proceso de diseño para manufactura consta de 5 pasos, que es estimar los costos de manufactura, reducir los costos de componentes, disminuir los costos de ensamble, reducir los costos de soporte de producción y considerar el efecto de decisiones de este diseño en otros factores. Más adelante mis compañeros van a explicar detalladamente cada uno de estos puntos. El método del diseño para manufactura va a empezar con la estimación de los costos de manufactura del diseño propuesto del producto. Esto va a ser con la ayuda de un equipo para determinar en un nivel general qué aspectos del diseño, como lo es los componentes, el ensamble o soporte, cuáles de ellos son más costosos. Una vez determinado esto, se va a pasar a reducir los costos de los componentes, así como también se va a reducir los costos de ensamble y los costos de soporte de producción, para después de esto considerar el impacto de decisiones del diseño en otros factores. Después se va a recalcular los costos de manufactura para que al final se tome la decisión si el diseño se acepta o se vuelve a hacer todo el procedimiento, ya que pues no es raro en este caso volver a calcular la estimación de los costos de manufactura y mejorar el diseño del producto las veces que sea necesario antes de acordar que es suficientemente bueno para la empresa. Mientras el diseño del producto esté mejorándose, estas interacciones del diseño para manufactura pueden continuar incluso hasta que se inicie la producción.
Como lo mencionó anteriormente mi compañera Ned, el paso número 1 es estimar los costos de manufactura. Los costos de manufactura van a ser la suma de todos los gastos de las entradas del sistema más el costo de los desperdicios producidos. La métrica que utilizan para determinar el costo de un producto es generalmente usar el costo unitario de manufactura. Este se calcula dividiendo los costos totales de manufactura entre el número de unidades producidas durante un periodo de tiempo. Como podemos observar en este esquema, las entradas para un sistema de manufactura son materias primas, mano de obra, componentes comprados, equipo, información, herramientales, energía, suministros, servicios y desperdicio. Los costos de manufactura se dividen en componentes, ensambles y gastos indirectos. Y estos a su vez, componentes se dividen en estándar y personalizado se divide en materias primas, procesamiento y maquinado. Ensamble se divide en mano de obra y equipos y herramientales. Gastos indirectos se dividen en apoyos y asignación indirecta. Los costos de componentes son los costos de las piezas o partes que conforman el producto. Algunos ejemplos de este pueden ser los interruptores, chips electrónicos y tornillos. Los costos de ensamble son los generados en el proceso de ensamblado, del ensamblado del producto, como lo es la mano de obra, costos por equipo y herramental. En los costos indirectos se engloban todos los demás costos. Estos se dividen en costos de soporte y asignaciones indirectas. Los costos de soporte son los asociados con el manejo de materiales, el aseguramiento de calidad, adquisiciones, embarque, recepción, instalaciones y mantenimiento de equipo herramental, entre otros. Las asignaciones indirectas son los costos de manufactura que no pueden estar directamente unidos a un producto particular, sino que deben pagarse para estar en la operación. El costo de transporte es el modelo de costos de manufactura en donde no incluyen costos de transporte de bienes terminados mediante el sistema de distribución. Estos costos son de ayuda cuando el equipo enfrenta decisiones sobre el volumen físico o peso del producto. Otra forma de dividir los costos de manufactura es en costos fijos y costos variables. Pues los costos fijos son aquellos en los que se incurre en una cantidad predeterminada en donde no se consideran cuántas unidades del producto se fabrican. Por ejemplo, si se producen 1000 unidades de un producto o si se producen 1.000.000, el costo fijo no va a cambiar. Este va a ser el mismo. Y si los costos variables son aquellos que, pues, en los que no se incurre en proporción directa al número de unidades que se producen. Un ejemplo sería el costo de materia prima. Pues está directamente proporcional con la cantidad de productos que se van a fabricar. Debido a que la estimación de los costos de manufactura son fundamentales para este diseño, pues es útil mantener toda la información de los costos bien organizada, y para esto pues se utilizan las listas de materiales, como también son llamadas BOM, Bill of Materials, y aquí pues podemos observar una lista de materiales la cual está complementada con información de costos, donde se tiene organizado los componentes del producto, materiales comprados, procesamiento, ensamble, costo total del variable unitario, herramientales, la vida útil del herramental, costo fijo unitario total y el costo total. Y el BOM es una lista de cada componente individual que conforma el producto. Y las columnas pues muestran las estimaciones de costos desglosados en costos fijos y variables. Los variables pueden incluir materiales, tiempo de maquinado y mano de obra. Y los fijos constan de herramental y otros gastos no recurrentes, como es el equipo especializado y costos únicos de operación. Para calcular el costo total, el costo indirecto se suma de acuerdo con el esquema de contabilidad de costos aceptado por la empresa. Ahora, en la estimación de costos de los componentes estándar, el costo estándar de un producto está compuesto por los costos de los componentes requeridos para elaborar dicho producto. Los costos estándar se pueden estimar de dos maneras. La primera es comprando cada pieza con otra que sea muy semejante que la empresa ya esté produciendo y comprando en volúmenes comparables. La segunda es solicitando cotizaciones de precios a vendedores o proveedores. Esto se puede realizar en un portal de una página de internet en el cual te expresa todos los costos relacionados con piezas que necesites, pero esto lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Los costos de componentes menores, como podrían ser los tornillos, resortes o insertos, usualmente se obtienen de la experiencia de la empresa con componentes similares, mientras que los costos de los componentes grandes por lo general se obtienen de cotizaciones de vendedores.
Al obtener cotizaciones de precios, las cantidades de producción estimadas son bastante importantes. Todo esto para que te puedan realizar un presupuesto más aproximado a lo que tú estás requiriendo. Algunos proveedores pueden diseñar y fabricar una variación especial a un componente estándar si las cantidades de producción son suficientemente altas, pues para que esto sea práctico para ellos y que les sea conveniente. Muy bien, para obtener una cotización de precios, primero puedes solicitar un catálogo o literatura del producto. Esto en el portal de internet. A continuación, puedes coger un número de parte o escribir una descripción en la página de los requisitos de cada componente que estás necesitando. O a continuación, puedes llamar al vendedor y solicitarle la lista de precios. Al hacer todo esto, debes asegurarte de dejarle claro al vendedor que la información es solo para estimaciones. Ahora pasando a la estimación de costos de componentes personalizados, los componentes personalizados, que son piezas diseñadas especialmente para el producto, son hechos por el fabricante o por un proveedor. Cuando el componente personalizado es una sola pieza, estimamos su costo al sumar los costos de materias primas, procesamiento y herramental. En casos donde el componente personalizado sea en realidad un conjunto de varias piezas, entonces lo consideramos como un producto de sí mismo. Para llegar al coste de este producto, estimamos el coste de cada subcomponente y luego sumamos el ensamble y los costos indirectos. También en esta parte se deben de incluir los costos de procesamiento, en los cuales incluyen costos para él o los operadores de la maquinaria de cada procesamiento, así como el costo de usar el equipo mismo. Casi todo el equipo estándar de procesamiento cuesta entre $25 por hora, que puede ser una prensa troqueladora, y $75 por hora una fresadora de control numérico de tamaño medio. En la estimación de costos de ensamble, aquí se debe partir de la idea de que todo producto formado por más de una pieza requiere varios ensambles, donde para productos fabricados en cantidades de menos de varios de cientos de miles de unidades por año, los costos de ensamble manual se pueden calcular sumando el tiempo estimado de cada operación y multiplicado por una tasa de mano de obra. Los costos de ensamble se pueden reducir si se siguen directrices bien establecidas del diseño para cada ensamble. La mano de obra de ensamble puede costar desde menos de $1 por hora en países de bajos salarios hasta más de $40, que podría ser Estados Unidos, por hora en algunas naciones industrializadas. En este ejemplo se mira la estimación de costos de ensamble para la válvula PCB del múltiple admisión rediseñado. Muy bien, ahora pasando a la estimación de costos indirectos. La estimación de costos indirectos para un nuevo producto es difícil de rastrear y de asignar a líneas de productos en particular. Es por ello que gran parte de las empresas asignan cargos indirectos mediante el uso de tasas de gastos indirectos. Las tasas de gastos indirectos aplican uno o dos impulsores o elevadores de costos, donde se suman los costos directos en proporción al impulsor de cada costo. Para tener un poquito más claro esto, algunos de los impulsores de costo son cualquier material comprado, el costo de mano de obra de ensamble y número de horas que consume el producto. Ahora pasando al paso 2, el cual es reducir los costos de los componentes. Dentro del diseño de manufactura de cualquier producto, el coste de componentes comprados será el elemento más importante del costo de manufactura. Es por eso que es importante escoger las mejores estrategias de reducción de costos para minimizar costos dentro del proceso productivo. Entender las restricciones del proceso y los impulsores de costos. Durante el proceso de manufactura, algunas partes pueden ser costosas simplemente porque los diseñadores no tienen el conocimiento o las capacidades, ni tampoco tienen en cuenta los impulsores de costos ni los límites del proceso de producción. En procesos muy complejos, la mejor estrategia es trabajar con personas que estén capacitadas en el proceso de producción. Es por eso que el ingeniero de diseño debe tener presente el tipo de operaciones que son difíciles en la producción, ya sea para que trate de minimizarlas o más bien de darle un rediseño a ese proceso de producción. La segunda es qué es lo que determina los costos en la fabricación, y la tercera es agregar numerosas ideas para poder rediseñar componentes en caso de ser necesario. Continuando con las estrategias para la disminución de costos de fabricación de los componentes,
podemos aplicar el rediseño de componentes con el objetivo de eliminar pasos del procesamiento. Esto se verá traducido en una disminución de los costos de fabricación. Por ello es importante identificar cuáles son los pasos que no son necesarios o que pueden sustituirse con un paso alternativo. Esto traerá como consecuencia que apliquemos mucho menos recursos durante el proceso de la línea de producción y a su vez se vea reflejado en una reducción de costos. También debemos de tomar muy en cuenta cuál es la escala económica apropiada para procesar dicha pieza. Es por ello que debemos de conocer muy a profundidad cuáles son los costos que se le invierten a la línea de producción, desde los costos fijos que no varían y los costos variables que varían conforme el volumen de producción aumente o disminuye. Es por ello que se recomienda aumentar el volumen de producción, ya que esto trae como consecuencia que entre más unidades se produzcan, el costo por unidades individuales disminuya. Es importante también estandarizar los componentes y procesos. Esto traerá como consecuencia que se reduzcan los tiempos, que aumente la eficiencia y la productividad de nuestro proceso de producción, pero también se traducirá en que podamos maximizar los recursos y podamos reducir los costos también. Es por ello que es importante seguir las siguientes acciones. La primera es estandarizar a más de un componente dentro de la línea de producción, ya que esto beneficiará a la reducción de costos individuales de la producción. De igual forma, debemos de usar componentes estándar que lograrán volúmenes de producción mucho más altos y de igual forma observar y poder identificar cuáles son los componentes que podemos estandarizar dentro de un mismo modelo con el fin de hacer mucho más eficiente el proceso de fabricación. De igual forma debemos de apegarnos a la adquisición de algún componente de caja negra. Esto quiere decir de que algún fabricante solo da la descripción de que necesita un componente y qué es lo que debe de hacer ese componente, pero no de cómo lo debe de fabricar el proveedor. Es por ello que el proveedor tiene la libertad de poder diseñar el componente para satisfacer la necesidad que tiene el fabricante. Es por ello que el fabricante, al momento de adquirir dicho componente, adquiere en grandes volúmenes y le cuesta a un costo mínimo. Esto trae como consecuencia también de que el fabricante no tenga que invertir recursos dentro de su misma planta para diseñar dicho componente, ni tampoco para producirlo. Es por ello que es mucho más viable que un proveedor lo diseñe por ti y lo fabrique por ti a que tú lo diseñes y lo fabriques. Paso 3. Disminuir los costos de ensamble. El diseño para el ensamble es un subconjunto bien establecido de diseño para la manufactura que abarca la disminución de los costos de ensamble. El ensamble es uno de los pasos en donde la reducción de costos es más difícil de aplicar, ya que no se le invierten muchos recursos, pero no está de más el poder aplicarlos. Es por ello que se debe de tener muy en cuenta en cómo podemos hacer mucho más óptima el proceso de ensamble. Para ello podemos utilizar la siguiente fórmula, que es eficiencia del ensamble. Aquí podemos traducirla en que este índice de DFA se traduce como la relación entre el tiempo teórico que requiere un ensamble entre el tiempo real que se requirió dicho ensamble. Es por ello que para utilizar esta fórmula debemos de utilizar el número mínimo teórico de piezas
multiplicado por 3 segundos, que es el tiempo mínimo de ensamble que requiere algún componente entre el tiempo total estimado del ensamble. Es por ello que al momento de que nosotros integremos alguna pieza, si alguna pieza no satisface los requerimientos teóricos necesarios, entonces es candidata a que su integración sea física con una o más de las piezas de los otros componentes que integran nuestro producto. También tenemos de tener muy en cuenta que podemos maximizar la facilidad del ensamble, no solo para el operador, sino para una maquinaria o para el cliente final, si nuestro objetivo es que el cliente tenga la facilidad de ensamblar por sí mismo nuestro producto. Es por ello que las características ideales que una pieza de ensamble debe de tener es que la pieza se debe de insertar desde arriba del conjunto, que la pieza tenga un alineamiento propio, que no sea necesario orientar la pieza, que la pieza pueda ser ensamblada con una sola mano, que la pieza no requiera de herramientas para su ensamble, que la pieza se ensambla en un solo movimiento lineal y que la pieza sea asegurada al momento de insertarla. Proseguimos con el paso número 4, que indica la reducción de los costos en apoyo a la producción. Se menciona que al trabajar para disminuir los posibles costos de los componentes del producto y sus respectivos ensambles, pues también se logra reducir las demandas puestas en función de apoyo a la producción. Un ejemplo muy claro es cuando existe pues una disminución en el número de piezas, lo que baja la demanda en el manejo de inventario, por ejemplo. Si bajamos el contenido de ensamble, pues también decrece lo que es el número de trabajadores necesarios para la producción, por lo que disminuye también los costos de supervisión, los costos de mano de obra, también llamada pues manejo de recursos humanos, entre otros. Por ello mencionamos que la meta del equipo de diseño es reducir precisamente los costos reales. Muy bien, ahora minimizar la complejidad del sistema, pues hace referencia a la sencillez con la que se espera que un sistema trabaje. Sin embargo, y desafortunadamente, existen muy pocos debido a que la complejidad de los sistemas reales de manufactura, pues, por ejemplo, comprenden muchos proveedores, también miles de piezas diferentes, mucho personal, hay muchos productos por elaborar de distintos tipos, entre otros. Aquí abajito en la diapositiva podemos observar una tarjeta de valores de complejidad de manufactura, la cual es pues muy útil para recordarle a los diseñadores que la forma en la que se diseña el producto también impulsa a la complejidad del sistema de manufactura. Muy bien, aquí textualmente nos indica que un aspecto muy importante en el diseño para la manufactura es anticipar los posibles modos de falla de un sistema de producción y tomar las medidas correctivas pues apropiadas, claro, en la etapa del proceso de desarrollo. Esto se le conoce como prueba de error. Muy bien, el paso 5 y último a considerar es el efecto de decisiones del diseño para manufactura en otros factores. A decir verdad, reducir el mínimo costo de manufactura no es el único objetivo en el proceso de desarrollo del producto, sino que además se busca obviamente lo que es la buena calidad, sin dejar de lado los factores como se mencionan aquí, que es la oportunidad de introducción y el costo de desarrollo. Muy bien, a continuación tenemos 4 efectos relevantes, que es el efecto en el tiempo, el de costos, el de calidad y el de factores externos. Ok, el efecto de diseño para manufactura en el tiempo, pues es precisamente la relación estrecha que existe entre la duración o bien el tiempo que se tarda en elaborar un producto, lo cual puede significar ganancias o puede significar pérdidas. Esto es en relación a las demoras producidas. Esto pues está estrechamente ligado con el diseño, puesto que si las piezas son muy complejas en el diseño o vaya en la adquisición, la duración del trabajo total de la actividad pues obviamente va a ser muy extenso. Entonces pues más que nada es eso, ¿verdad?
El efecto en el costo de desarrollo también tiene que ver con la complejidad de las piezas, como mencionaba antes, y en el tiempo de desarrollo. Pues las demoras o los tiempos muy grandes, muy extensos, obviamente se ven reflejados en los costes para la empresa. Y también tenemos el efecto en la calidad del producto. Muchas veces relacionamos lo que es precio con calidad y pues más que nada que se aconseja al equipo recordar siempre las dimensiones de la calidad que son muy importantes para el producto y que pues no se ven afectadas por querer bajar los costos de producción. Es decir, no vamos a hacer un producto más barato pero afectando la calidad, ¿no? Finalmente también tenemos el efecto de factores externos, donde hablamos de la reutilización de componentes, el cual se considera pues explícitamente en estimaciones en costos de manufactura, puesto que hablamos de reutilizar, y los costos también durante el ciclo de vida. Se dice que algunos productos pueden causar costos a la compañía que no se consideran como tal costos de manufactura, sino que es como un factor, vaya, externo, como su nombre lo indica. Un ejemplo muy claro de esto, pues es cuando las compañías o las empresas usan materiales tóxicos y se requiere de un cuidado especial para deshacerse de ellos. Y pues, bueno, de esta manera estaría culminando la exposición del equipo número 6. Cualquier duda o aclaración se pueden hacer en clases. Muchísimas gracias por su atención.